Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Ahora en nuestro espacio de entrevistas, esta conversación central que tendremos en la mañana de hoy, le damos la bienvenida a Luis Madera, quien es viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia. Vamos a estar conversando pues acerca de parte del desempeño, ¿no?, de esta dependencia, el rol que tiene, los retos, próximos proyectos. Bienvenido a AN7 Amanecer. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder contarles un poco más a la teleaudiencia que nos honra con su audiencia, ¿verdad?, en este programa, sobre lo que se viene logrando y lo que hemos hecho ya en estos primeros 5 años de gobierno de la gestión de nuestro presidente Luis Abinader, tanto en términos de las infraestructuras, pero sobre todo de los logros en términos de indicadores de desempeño sociales y económicos que muestran evidentemente una gestión enfocada en la gente, en donde vive la gente, y enfocada en generar cada vez más capital humano para toda la población. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días, Luis. Y me quedo con los indicadores. Recientemente hemos visto un dime y direte entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader con indicadores, con números de organismos internacionales. El presidente Fernández ha criticado y ha cuestionado la veracidad, al parecer, de estos indicadores que también en el pasado existían. Usted, que le da seguimiento a este tipo de temas, ¿cuál es la realidad y si ciertamente hay que pagarle un pasaje al presidente para que vaya a confrontar con la FAO? Mira, la verdad que es penoso que quien fuera el que nos enseñó a venerar las estadísticas oficiales de los organismos internacionales cuando era presidente, hoy se dedique a denostarlas porque simplemente políticamente quizás no le convienen, a pesar de que al país sí totalmente le convienen. Creo que todos sabemos, y él también sabe efectivamente, que estos indicadores que se manejan son los indicadores que todos los países del mundo manejan, que se usan las mismas fuentes desde hace más de 30 años en el país para medirlos, y que definitivamente se han logrado cosas que antes no se hacían. El principal elemento que hay que resaltar aquí de cambio importante, si comparamos con otros gobiernos, es que ya República Dominicana, que antes se decía que crecía mucho económicamente, pero que no disminuía la pobreza, y eso es cosa del pasado. Eso es cierto entre el 2004 y 2012, donde tú veías que a pesar de crecer más de 5%, la pobreza se mantenía entre 45 y 40%, 39%, como estuvo en 2012 en 39%. Hoy la pobreza monetaria general, a pesar de las convulsiones económicas que nos han hecho crecer un poco menos de lo que se crecía en años anteriores, ha disminuido a 18%. Es decir, hoy tenemos unos niveles de pobreza que son 20 puntos menores que lo que eran en 2012. Esos son unos 2 millones de personas. Cuando llegamos al gobierno recibimos aproximadamente en 25%, hoy están en 18%, esos son unos 800, 900 mil personas menos en términos de pobreza. ¿Por qué comienzo por eso? Porque esa disminución de pobreza se debe principalmente a las cosas que están en el debate, que es el aumento en el poder adquisitivo de la gente. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Es cuando tú pones en la misma balanza el aumento de los precios, que siempre va a haber aumentos de precios, desde que existe la economía, desde que existe el desarrollo hay aumento de precios, pero que esta vez ha habido un mayor aumento en los salarios y los ingresos de la gente, lo que ha hecho que pueda disminuir esa pobreza. Para que tengamos una idea, tú tienes, por ejemplo, desde el año 2010 a la fecha, una inflación acumulada de un 56% de precios. Sin embargo, los salarios de la gente, el salario mínimo de la gente, casi se ha triplicado de ese tiempo acá. Para que tengamos una idea, si tú buscas los datos, al 2010, por decir un número, un año, tú tenías que el salario mínimo de la empresa pequeña era de 5,100 y pico de pesos. Hoy ese salario mínimo es de 17,000 pesos. No hay que ser... Hay que ver si se equipara para suplir los quintiles de la canasta básica. A eso que me refiero. O sea, tú tienes en ese mismo tiempo la inflación ha aumentado 56%. Es decir, lo que antes costaba 100 pesos,
hoy le cuesta 150 pesos a la gente. Coincide con los datos compartidos en un tuit que leía del expresidente Leonel Fernández ayer, que en el 2012 el precio del pollo eran 35, 40, 45 pesos. Él dice que ahora son 100. O sea, más o menos coincide, pero el 100 es lo más costoso que se ha conseguido el pollo y eso es ahora. No, incluso escribió ayer en un periódico de circulación nacional sobre el pollo y la molleja. Que le subo un ching, ¿verdad? Dice que la gente nada más está comiendo molleja. El promedio en 2012 del pollo, el promedio en 2012 del pollo andaba entre 45 y 50 pesos y hoy anda en 80, 84. Yo ayer fui a un supermercado de acá de la Churchill y acabo de comprar, le tiré una foto justamente al pollo. El pollo fresco está a 79 pesos, de la marca más famosa de acá de pollo, 79 pesos. Pero ponlo a 85. Vamos a concederle 6 pesos al expresidente, ¿verdad? Se merece más de ahí. Digamos que estaba a 45, 50 y hoy está 85 pesos. Eso es un aumento de un 60%. Pero es que el salario ha aumentado 300%. Entonces, si tú me subes 6 pesos, pero mis ingresos me suben 30 pesos, ¿estoy mejor o estoy peor? ¿Puedo comprar más o puedo comprar menos? Porque si nos ponemos simplemente a hacer el análisis simplista y de verdad insultante, de nada más comparar los precios, el pasado siempre fue mejor. O los precios no eran más baratos cuando Trujillo, o no eran más baratos cuando Lilis, o no eran más baratos, eran a centavos cuando Buenaventura Báez. Pero era mejor la calidad de vida cuando la gente se moría a los 40 años, cuando no había servicios básicos. No, lo importante es que el poder adquisitivo de la gente aumente lo suficiente como para sobrellevar y sobrepasar esos aumentos de precios que son inherentes al desarrollo. En todos los países del mundo, todo el tiempo, los precios aumentan. Lo que un gobierno tiene que hacer en una economía moderna es lograr generar las condiciones para que el sector privado pueda pagar mejores salarios y que los emprendedores puedan ganar más dinero para poder vivir. Y eso es lo que se está logrando definitivamente. Luis, quiero quedarme, escúchame Javier, ahí, con el tema de los quintiles, porque en República Dominicana predomina lo que son las MIPYMES, y el sueldo de las MIPYMES oscila entre los 23,000 pesos, pero la canasta básica del primer quintil está cifrada en 27, 28,000 pesos. Y vimos como el gobierno señalaba de que el sueldo de las empresas grandes podía suplir el costo del primer quintil, pero que en República Dominicana no predominan las empresas grandes, predominan las MIPYMES. Mira, es lo que, como decía ahorita, hay verdades que por un gran tiempo fueron verdades, irrefutables. Una de ellas era que la economía crece y no elimina la pobreza. Ya hoy eso no sucede, ¿verdad? Ya hoy vamos creciendo y vamos disminuyendo pobreza, como te digo, 18% actualmente. Lo otro era, que era como una verdad ineludible, que nunca alcanzábamos, ningún salario mínimo alcanzaba una canasta básica. Nos falta todavía, pero por primera vez en la historia, y eso pueden buscar los datos, porque lo importante del que habla con los datos es que los datos están ahí públicos y todas las fuentes están ahí, pues lo pueden corroborar. Pero en abril de este año, del 2025, por primera vez desde que se mide el tema de los quintiles en las canastas básicas y los salarios mínimos, un salario mínimo alcanzó una canasta básica. Cierto, es el salario mínimo de la empresa más grande contra el primer quintil, contra el quintil, la canasta del primer quintil, es decir, la canasta más económica contra el salario mínimo más alto. Pero ya lo alcanzó, por primera vez se situaron juntos en unos 27,800 pesos aproximadamente, el salario mínimo y la canasta básica. Si a eso tú le sumas que tenemos ya para inicio del año que viene, preacordado otro aumento salarial por el acuerdo que se hizo. ¿Se acuerdan que en abril se hizo un acuerdo salarial dividido en dos etapas, 12% este año y 12% el que viene? Cuando eso se sume, ya definitivamente la canasta del primer quintil va a ser totalmente asequible por una persona que gane el salario mínimo de una empresa grande. Pero lo propio viene pasando con la empresa mediana. También las empresas medianas, hoy en día la empresa mediana te cubre el salario mínimo, el 90% del primer quintil, de la canasta del primer quintil. Y así venimos subiendo. Todavía el salario más bajo, el de la empresa pequeña y micro, no te cubre la canasta, eso es cierto, pero vamos subiendo, vamos avanzando. Lo importante es que antes no había, ni se hablaba de eso, porque era, como te digo,
una verdad total de que ninguna canasta básica era alcanzable por ninguno de los salarios mínimos, pero hoy ya tenemos uno que ya la alcanza y uno que está próximo a alcanzarla, la canasta del primer quintil, que es también el de la empresa mediana. Y eso es lo que uno puede, con esos datos, es que tú puedes saber si efectivamente estamos mejor o estamos peor en términos socioeconómicos. Me parece que es bueno también hacer la salvedad que en el caso de los quintiles hablan del hogar, de la familia, es decir, por una familia creo que en promedio para 4 miembros y el sueldo nada más lo cobra una sola persona, entonces se sobreentiende que una familia de 4 personas en un hogar, por lo menos 2 están trabajando, los otros 2 es posible que sean hijos, es más o menos del promedio. Hay un debate, usted que lee datos, no sé si quizás en las redes sociales también hacen un monitoreo, hoy es más difícil porque cualquier persona puede crearse 5, 6, 10 usuarios y hacer crear, digamos, una matriz de opinión. Pero yo le doy seguimiento especialmente a los que salen en video mostrando su imagen y que representan a sectores de la clase media, que dice que a pesar que es verdad y respetan que es probable, bueno, aceptan, ¿no?, que la pobreza, y no solamente por datos dados por el gobierno, sino también por organizaciones internacionales, se ha reducido acá en la República Dominicana, la clase media se ha ralentizado, el crecimiento de la clase media se ha ralentizado. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, en términos socioeconómicos, cuando tú disminuyes un grupo socioeconómico, en este caso pobreza y pobreza extrema, ese grupo tiene que pasar a algún lugar. Entonces, no hay forma de tú disminuir la pobreza y la pobreza extrema si no aumentas a los vulnerables por ingresos y a la clase media. Y lo que dicen los datos es básicamente eso. Utilizando la medición que hace el Banco Mundial para todos los países del mundo, en República Dominicana, así como la pobreza ha disminuido de 25% del 2019 a aproximadamente un 18-19% actualmente, la clase media ha subido de 37% a 46%, el porcentaje de personas que por ingresos se consideran como clase media. De manera que así como ha disminuido la pobreza, también ha aumentado la cantidad de personas en clase media. Yo creo que habría que dedicarle un tiempo completo para este tema de la clase media. Sí, porque una cosa es lo que tú objetivamente puedes medir como clase media, que es aquel hogar que por persona recibe cierta cantidad de ingresos, y otra cosa es lo que tú subjetivamente entiendes como clase media. Posiblemente para una persona que tiene un vehículo del año 2022, él no se considera que es clase media, pero para otro, uno que tenga del 2020 sí se lo considera. Probablemente el que tiene un hijo en un colegio de 10,000 pesos no se considera clase media, otro que lo tiene en 8,000 sí se considera clase media. Hay que ver el parámetro. Y eso es muy complicado porque hay una subjetividad detrás en eso. Por eso uno trata de objetivizarlo. Y hay otros niveles también de la clase media. Y uno trata de objetivizarlo baja, con unos valores que tienen que ver con ingresos. Y si es medido por ingresos, entonces efectivamente en República Dominicana viene aumentando el porcentaje de personas en clase media y viene disminuyendo el porcentaje de personas vulnerables y en las clases más empobrecidas. Luis, ¿no se contrapone señalar de que la pobreza reduce, pero vemos que la cobertura de los programas sociales aumentan? ¿No es algo contraproducente? No, para nada. Mira, primero hay que ponerlo en el contexto de tiempo. Lo primero es que venimos, de verdad, salimos de la pandemia. Para salir de la pandemia había que activar la economía. Y por eso entonces hubo un aumento en los programas sociales, ¿verdad? Que hubo en ese momento, se duplicó la cantidad. Pero fue también una promesa de campaña el presidente. El monto, y fue también una promesa de campaña. Hoy en día no hablamos de asistencia social, hablamos de protección social adaptativa. Esa protección social te dice que por el hecho de que tú hoy estés en un umbral de salarios de pobreza y mañana no lo estés, pero tú tengas, por ejemplo, una persona envejeciente a la que cuidas en tu hogar, yo te dejo la tarjeta. Si tú mañana sales de la pobreza, pero tú tienes una persona con alguna discapacidad a la que tienes que cuidar, entonces tú sigues siendo vulnerable y yo te dejo la tarjeta. Si tú tienes niños en escolar y tengo que incentivarte para que tú sigas llevando a tus niños, entonces tú sigues teniendo ese programa. Por lo tanto, no necesariamente por tú disminuir la cantidad de pobres por ingresos, tú debes quitarle el subsidio a las personas, esa protección social a las personas que siguen teniendo vulnerabilidades por otras situaciones, las madres solteras, las personas con discapacidad, las personas con envejecientes en los hogares. Porque siempre la economía va a mantener un grupo de personas que no pueden entrar al mercado laboral principalmente. Pero el mensaje principal yo creo es que ciertamente lo que hemos logrado en términos de pobreza es aumentar el poder adquisitivo de la gente, porque tenemos niveles de desempleo históricamente bajos,
niveles de formalidad históricamente altos. La informalidad por primera vez bajó de 54%, 55%, ahora mismo 53%, gracias, digamos, a la puja del poder del sector, de los sectores productivos, junto a las políticas económicas, digamos, del gobierno en conjunto, y eso es lo que ha hecho que suban los salarios, sube el empleo y por lo tanto sube el ingreso laboral de la gente, que es el que explica principalmente lo que se ha estado logrando. Además de esos indicadores, yo creo que una parte importante por la que esos indicadores se han movido también ha sido por la democratización de la inversión pública que ha hecho el gobierno actual. Yo creo que el gobierno del presidente Abinader ha hecho algo que no se hacía antes. Antes tú veías que la inversión pública era una inversión que se hacía exclusivamente en Santo Domingo y en Santiago, la mayor parte de la inversión pública. Ahora tú tienes inversión pública en todo el territorio. Se ha logrado que todo el territorio pues pueda exhibir inversiones de infraestructura de nivel. Comencemos por Pedernales. En Pedernales ya tenemos todas las inversiones que se han generado para el desarrollo de Pedernales, ya tenemos hoteles en construcción, ya tenemos el muelle de cruceros, por eso se está haciendo el aeropuerto, se tiene el circuito de carreteras hacia Pedernales. Si vienes un poquito más, si te paras en San Juan tienes ya el Instituto ISA de Educación Superior en Bohechío, con 440 jóvenes totalmente becados por el gobierno, recibiendo ya educación superior agropecuaria, ya lo que significa el relanzamiento, digamos, de la agricultura en el sur, pero ahí tienes las zonas francas de tabaco en San Juan. Tienes todas las otras obras que se están haciendo también, obras de infraestructura de carreteras, obras de agua. Si vienes a Asua, entonces tienes la circunvalación de Asua que ya se hizo, el Hospital Traumatológico del Sur. Esa red traumatológica es sumamente importante, así es, tanto para el tema de salud como para el tema también, los temas económicos, porque cuando lamentablemente seguimos teniendo accidentes de tránsito, donde tú puedes salvarle la vida o hacer que una persona no sea una persona con discapacidad para siempre, es si tienes una buena red de traumatológicos. Y hoy tenemos que ya se construye otro en... Hoy tenemos ya 5 hospitales traumatológicos, se ha inaugurado el de Asua y el de Higüey, y se está construyendo ahora el de Yaguate, San Cristóbal, se está construyendo dos más. Pero ahí mismo en Asua tú tienes la extensión de la UAS que se construyó, entre otras obras ahí. Y ahí me detengo. Creo que es válida la acotación. ¿Qué sucede entonces en la oposición de no destacar entonces estas obras entregadas, ¿no?, en el gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, yo creo que la oposición es necesaria. Creo que siempre tenemos que tener quienes no estén midiendo las costillas, y creo que están tratando de hacer su trabajo. Creo que lo importante es que podamos reconocer quizás pudiera el debate ser de una altura mayor a la que tenemos, pero digamos que están haciendo su trabajo. Lo importante es que hay que poder reconocer y contarle a la gente que en este gobierno, en los primeros 5 años de gobierno, ya hay unas 800 obras entregadas de distintas magnitudes y hay unas 400 más en curso. De manera que estamos hablando de entre terminadas y en curso de unas más de 1.200 obras donde resaltan 4.000 y pico de aulas para el tema de la educación, que a pesar de los nudos que heredamos en términos legales y jurídicos por los solares, por terrenos para aulas donde no había terreno o donde no había condiciones, y ya se había gastado más del 125% del presupuesto y hubo que resolver eso para poder recomenzar, digamos, terminar el tema de las aulas. A pesar de eso se han entregado 4.100 y pico de aulas. Este año se va a entregar 1.200 aulas más para llegar a 5.300, 5.400. Tienes el remozamiento de unos 60, 70 hospitales, la construcción de 5 nuevos traumatológicos en términos de salud. Si te vas a la seguridad, hemos entregado ya 66 nuevas estaciones policiales y de aquí a diciembre 33 más para llegar a unas 100 estaciones de policías. Y estaciones de policía con una dignificación para él y la policía. No sé si sabes que antes las policías mujeres tenían que irse a las 5 de la tarde para su casa porque no tenían donde dormir en la estación. Hoy las estaciones que estamos entregando tienen dormitorios para hombres y dormitorios para mujeres, pero tienen un espacio específico para recibir al que llega a la recepción y un cuarto aparte para la recepción de las denuncias por un tema de privacidad.
Pero si te quedas ahí en la parte de las policías, entonces sabemos que históricamente los policías ganaban un salario muy bajo. Hoy están ganando, pasaron de 10,000 pesos en 2019 a ganar hoy en día 29,025 pesos, el salario más bajo que en la policía, además de un seguro de salud premium, además de otros valores, dignificando a la vida de quienes nos cuidan. Si te vas al tema del agua, hemos entregado más de 190 obras de agua, desde acueductos, plantas de tratamiento de distintas índoles, arreglo de cañadas, incluyendo esa obra tan importante en Santiago que es la cañada de Gurabo, ¿verdad? Todo el tema de cañada de Arroyo Gurabo, que ha sido una obra, y Guajimí, aquí una obra de infraestructura importante para el tema del agua, pero también para el tema de la seguridad, porque tú has saneado toda esa zona que estaba ya tomada, digamos, por áreas vulnerables y de criminalidad, y lo has limpiado. De manera que, y si te vas a las obras de infraestructura, pues la recién inaugurada circunvalación de Baní, que tenía décadas pidiéndola, el pueblo, ya tenemos esa circunvalación de Baní, pronto tendremos la circunvalación también de Navarrete, la de Valcarrizo, distintas circunvalaciones, el circuito sur prácticamente ya completado, de manera tal que eso atrae más el desarrollo del sur en la medida en que puedes acercarlo a Santo Domingo y a las grandes urbes. Es decir, que son obras que si algo se ha hecho distinto y de manera importante han sido obras no pensadas solamente para la construcción, sino en función de los indicadores que se quieren mejorar. Y por otro lado, que puedan llegar a todo el territorio nacional, no solamente a las grandes urbes, donde normalmente se invierte más porque están los votantes. Hay que también hacer obras donde vive el resto de los dominicanos, y es lo que ha hecho el presidente Abinader. Luis, independientemente de todo lo que tú has enumerado, la inversión pública sigue siendo muy baja comparada con el pasado. Se cifra entre 2.5 y 2.8. ¿A qué se debe? Y también, ya que estamos en el marco de la elaboración del presupuesto del 2026, ¿tienen previsto aumentar la inversión pública y disminuir esa inversión corriente en pago de nómina? Mira, yo creo que hay dos cosas más que debemos orientar. Una es que si te vas igual, te vas 40 años de la serie de inversión pública, te vas a dar cuenta que en todos los gobiernos viene disminuyendo la inversión en capital físico. Y eso es normal, porque en la medida en que tú aumentas, que tú vas teniendo ya un stock de capital físico, es decir, de obras, más hospitales, ya tienen todas las aulas. Por ejemplo, el caso de las aulas. Si en un momento tú tenías una cobertura de 70, 80%, ya construiste las aulas para estar ahora en 95%. ¿Tengo que construir más aulas a la misma velocidad? ¿Quién va a ir a esas aulas? Lo que tengo ahora es que traer más profesores. Entonces ahí tú juntas el capital físico y el capital humano. Entonces, por ejemplo, en educación, tú tienes, es cierto, tienes una construcción a una velocidad menos rápida, digamos, de construcción de aulas, pero tienes una contratación de profesores pues mucho mayor. Antes tenías 40 estudiantes por sección o por maestro, hoy tienes 20 estudiantes por maestro. Eso apunta a la calidad educativa. Entonces, eso por ese lado. En términos de los hospitales, hemos construido la cantidad de hospitales que te he mencionado, pero hemos remozado otros. Una de las cosas que se le criticaba antes al gobierno era que dejaba deteriorar todas las obras hasta que no servían y había que construir obras nuevas. Hoy se están remozando. Hemos remozado, repito, más de 60 hospitales. Hemos remozado y hemos construido unas 600 unidades de atención primaria en salud, de manera tal que en las cosas importantes de inversión se ha seguido invirtiendo. O sea, no hay en qué invertir. Pero si tú miras la serie de tiempo también, dicen que es mucho más baja. No. Si miras los gobiernos anteriores también del presidente Medina, tenían valores parecidos. Estamos en 2.7, los valores de ellos eran 2.8, 2.9, 3. O sea, tampoco es que es mucha la diferencia de lo que tenemos actualmente. Yo creo que el tema ha sido que siempre, y el que venga después le va a tocar lo mismo, la mezcla de inversión de capital y de inversión en capital humano va a tener que seguir privilegiando el capital humano porque es normal en términos del desarrollo. Y lo otro que quisiera aprovechar la oportunidad para que la gente también lo entienda es que decimos, mira, si no invierto en nuevos hospitales, pero sí invierto en mejorar la calidad de vida de los médicos, es una mala inversión. No, porque para tú salvarle la vida a un niño en un nacimiento, tú necesitas el hospital construido, pero necesitas un buen médico, una buena enfermera, un buen quirófano, un aire acondicionado, unos equipos funcionando. Todo eso es gasto corriente.
Entonces, a veces queremos satanizar el gasto corriente, como que si tú gastas en gasto corriente, entonces estás sacrificando el bienestar y la calidad del gasto, y eso no es así. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Yo construyo el destacamento, pero si en ese destacamento no hay 6 o 7 agentes policiales con vehículos bien equipados, con el combustible necesario y con los medios y los uniformes para trabajar, tú no generas la seguridad. Entonces, no es que el gasto de capital es bueno y el corriente es malo, porque ¿qué es el gasto corriente? El gasto corriente es el salario de 140,000 profesores, es el salario de 20,000 policías, es el salario de 40,000 médicos. ¿Y quién puede decir que eso es un gasto negativo? Entonces, siempre que se invierta en lo que se requiere la gente, en lo que requiere el territorio, en lo que requiere la población, sea esto gastos en construcción de obras de infraestructura, o sea esto, gastos en construcción o mantenimiento de la calidad del capital humano, o sea, el médico, la enfermera, el policía, el juez, el maestro, entonces sigue siendo un gasto de calidad. Y yo creo que eso es importante traerlo al debate, porque cuando tú tienes una buena obra de gobierno como la que hemos hecho, siempre se busca cualquier rendija para tratar de criticar, y es normal cuando hay pocas cosas que criticarle a un gobierno. Luis, ya para culminar, ¿qué dicen los datos acerca de justamente la eficientización del gasto? Leía, pues viniendo para acá, un reportaje realizado un diario nacional de acá del país, diciendo el gasto que realizó, por ejemplo, la Junta Central Electoral en diferentes elecciones, no solamente las realizadas durante esta gestión. Habla de las últimas gestiones de los últimos 12 años, de equipos que solamente funcionaron ese día, algunos no funcionaron, y algunos, bueno, fueron donados a algunas instituciones o ya no están funcionando. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno actual? Porque hay que hacer algo en alguna gestión, no dejárselo al que sigue, claro, o porque siempre ha sido así, no hacerlo, para que este tipo de situaciones no ocurra, porque al final son recursos del Estado, recursos de todos los dominicanos, de todos nosotros que estamos acá, incluyendo de usted, y que parece que se está perdiendo entonces el dinero por allí. Mira, yo creo que una de las banderas de la gestión del presidente Abinader ha sido justamente tratar de eficientizar el gasto y hacer del Estado un Estado más decente, un Estado donde se invierta con mayor calidad y se respeten los recursos de los contribuyentes. Y por eso se le ha dado tanta fuerza a la Dirección General de Ética. Se ha creado el programa Burocracia Cero para que disminuyan lo más que se puedan los procesos burocráticos, de manera que se haga más eficiente el trabajo. Se le ha dado la libertad al Ministerio Público, ¿verdad? Que se conoce, ¿verdad? Que tenemos esa independencia. Y ya eso se nota incluso en la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal, exactamente, gracias por complementarlo. Y eso nos ha permitido que, otra vez, indicadores de organismos internacionales independientes sean los que hablen por nosotros en ese sentido. Y en todos los indicadores de transparencia, indicadores de efectividad de gobierno, indicadores de estabilidad política, indicadores de burocracia, hemos mejorado muchos lugares a nivel internacional, lo cual indica que se está trabajando de manera correcta en no solamente gastar en lo que tenemos que gastar, sino gastar de una manera eficiente y efectiva para que, como dice el presidente, pues los chelitos sigan rindiendo y que aún en momentos de convulsos económicos a nivel mundial, pues podamos seguir exhibiendo buenos indicadores de salud, buenos indicadores de seguridad, buenos indicadores de vivienda, de empleo y de educación, para que la calidad de vida siga siendo alcanzada para nuestra población. Bueno, hemos culminado. Luis, un placer tenerle por acá y aprovechar también compartir muchos datos, porque es verdad. Claro. Dice, la oposición hace su trabajo. Yo lo comentaba al inicio, digo que muchas veces creo que a la gente le caería mucho mejor, sería menos agresivo, traer también propuestas a la mesa, y ver que todos sus políticos también están trabajando de la mano para el progreso del país. En democracia ese es el balance. Sí, todo es el balance. Así es importante de estos debates siempre queda algo positivo. Lo importante es que los líderes políticos entiendan su responsabilidad. Y que no tomen el debate político para llevarlo a un nivel cada vez más bajo y aprovecharse tal vez del no conocimiento muchas veces de la población, y que nos ayude mejor a elevar el debate, que dejemos de hablar de molleja y de qué fue, de asadura fue que dijeron, y hablemos realmente de lo que realmente importa, que es el poder adquisitivo de la gente, el empleo de la gente, y hablar con la verdad, a pesar de que no nos guste que el gobierno actual lo esté haciendo quizás mejor de lo que yo lo pude hacer.
Así que muchísimas gracias. A usted por estar con nosotros.